por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento. Yo soy Eva, una opositora ya nota novata que ha venido aquí a contar la experiencia, información, compartir algunos consejos y demás. Y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar la procrastinación, que es algo que yo creo que a muchos de los opositores al ver las opos tan lejanas, pues nos suele pasar. Así que sin más dilación, vamos a ello. Vale, el primer punto es saber qué es la procrastinación. La procrastinación es cuando a la hora de hacer algo importante nos surgen otras tareas más pequeñas, entonces perdemos el foco de la actividad importante y nos ponemos con las tareas pequeñas. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es más fácil liarse, entre comillas, con las tareas pequeñas que con la tarea más importante, que es como la que más nos abruma y demás. Entonces, eso es la procrastinación, ir dejando la tarea importante para mañana o para más adelante y ponernos con tareas pequeñas que no tienen tanta importancia. Bueno, y lo primero que os debo decir es, perdón por la luz, pero me estoy pegando con ella, así que lo siento mucho por si os causa un poco de conflicto, pero bueno, intentaremos mejorarlo para siguientes vídeos. Vale, el segundo punto a entender sobre la procrastinación es por qué procrastinamos. Normalmente suele ser un cúmulo de cosas, como por ejemplo que eres una persona indecisa y no sabes priorizar las tareas importantes o crees que todo es importante, el miedo te paraliza y no sabes cómo cogerlo o cómo empezar a dar esos pasos y demás. Incluso que queremos una recompensa instantánea o que confiamos demasiado en nuestra productividad futura. Eso también nos puede llegar a pasar. Son puntos a tener en cuenta. Entonces, autoevalúate, mira por qué estás procrastinando, cuál es la razón intrínseca de que estés procrastinando y trabaja sobre ella. Y luego tenemos que entender el ciclo de la procrastinación. El ciclo de la procrastinación es importante entenderlo porque así lo puedes parar en cuanto empieza. El primer paso sería que te sientes incómodo, el segundo que buscas una distracción y el tercer y último paso sería que buscamos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer y así iríamos en bucle. Entonces, cuando tú detectes uno de estos tres pasos, intenta pararlo en seco con las técnicas que a ti se te ocurran, cada uno, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, si tú, por ejemplo, has detectado que te estás sintiendo incómodo, pues párate un momento, levántate, estírate, sal del cuarto, intenta como desinhibirte un poco y cuando ya estés más tranquilo, vuelve a estudiar. O si, por ejemplo, tienes muchos distractores, elimina todos esos distractores del sitio en el que tú sueles estudiar, a la medida que te sea posible, porque no siempre es posible. Y si estás intentando ponerte excusas, pues para en seco y di, ¿por qué me estoy poniendo estas excusas? ¿Qué me está pasando para ponerme tantas excusas? No sé, búscate esos pequeños trucos que te pueden ayudar a parar el ciclo de la procrastinación. Vale, y por último quería daros algunos consejos para evitar la procrastinación. Y el primero de todo sería, como siempre, autoconocerse muchísimo y saber cuándo estás aplazando tareas importantes y sobre todo el por qué estás aplazando esas tareas importantes. Muchas veces poner nombre y conocer el porqué de las cosas nos ayuda muchísimo a afrontarlas y a pelear, entre comillas, contra ellas y a poder meter técnicas y métodos que nos ayuden de verdad. El segundo sería, intenta que haya un buen ambiente de trabajo. En la medida de lo posible, no siempre tenemos las condiciones perfectas, idóneas para ponernos a estudiar, pero en la medida en lo que nos sea posible, inténtalo. Por ejemplo, yo en mi habitación pues la he decorado de verde como veis aquí atrás. ¿Por qué? Porque es un color que en la psicología del color se supone que ayuda al estudio. Pues entonces mi habitación va decorada en tonos verdes, que es lo que me ayuda a mí a estudiar y a lo mejor es algo solo inconsciente y que me he auto sugestionado yo a ello, pero es verdad que desde que tengo una habitación en colores más pastel y verde, me está ayudando bastante. Y que tu cuarto no esté sobrecargado de cosas y que el escritorio se vea lo más limpio y diáfano posible. Aunque esto no suele costar bastante porque al final tenemos muchas cosas, vivimos en un cuarto literalmente y a veces cuesta, pero en la medida de lo que te sea posible, intenta que tu cuarto o tu lugar de estudio sea lo más agradable para ti.
Este tercer consejo sé que nos va a costar a muchos, pero aprende a decir no. ¿Qué pasa con esto? Yo sé que a veces nos apetece mucho hacer un plan que nos han propuesto y demás, pero tenemos que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque a veces el decir no en ese momento puede implicar que vas a tener más tiempo para estudiar o para dedicarle a tus objetivos y demás, y a la larga te va a crear más satisfacción, no esa recompensa instantánea que te da el plan al que has dicho que no, supuestamente. El cuarto sería no busques excusas. Siempre que te encuentres en la situación de buscar alguna excusa, intenta parar en seco y decir, no, esas son excusas, no tienen un fundamento real, simplemente estoy intentando no hacer esto en este momento. Como que darle esa parte más lógica, dejar que tu parte más lógica trabaje por ti en vez de tu parte más emocional. El quinto sería decide. ¿A qué me refiero con esto? Pues con esto me quiero referir a que decidas qué es lo importante para ti. Para ti, ¿qué es lo importante a largo plazo? Sacarte la plaza o salir este fin de semana o disfrutar el día a día o trabajar mucho. ¿Qué es lo importante para ti realmente? Haz tu prioridad y decide qué es lo importante para ti y trabaja en base a eso. El sexto sería aprende a gestionar tu tiempo. El tiempo es limitado, no existe el día de 36 horas, tenemos todos 24 horas, así que organiza tu tiempo, organiza los descansos, organiza los estudios, qué vas a estudiar en cada sesión, qué vas a hacer en cada descanso. Incluso te diría que organizases tiempos para hacer tus reflexiones filosóficas de por qué estás haciendo esto, y te diría que organizases también tus tiempos de comidas. Todo lo que creas que puedes invertir más o menos tiempo, organízalo en tu día a día. Aunque luego sea flexible porque en la vida pasan cosas, intenta organizar el máximo posible las horas, tu tiempo. Aprende técnicas de gestión de tiempo, invierte tiempo, valga la redundancia, en aprender estas técnicas y demás. El séptimo sería, yo creo que los más importantes, es no culpar a los demás de tu pérdida de tiempo. Es decir, si tú pierdes el tiempo, es culpa tuya, no es culpa de los demás, no es culpa de la persona que te ha propuesto un plan, no, es culpa tuya por decir que sí, haber dicho que no. No es culpa de tus progenitores, por ejemplo, que te pidan ayuda en casa, no, son cosas que tienes que hacer, ayudar en casa y demás, así que volvemos al paso anterior, gestiona tu tiempo para dedicarle ese espacio al cuidado de la casa y demás, y el espacio al estudio. Es decir, no culpes a los demás de lo que tú tienes que hacer. Por otro punto, aunque vaya un poco entre comillas en contradicción con uno de los puntos anteriores, es no planifiques tampoco en exceso. Es decir, no llenes todo tu día de tareas. Deja tiempos extensos para el descanso. ¿Por qué? Porque tan importante es estudiar como estar descansado. Hace poco lo comentaba en uno de mis blogs, que yo al dormirme una siesta de 20 minutos, que ya ves tú, son 20 minutos, me encontraba con que, aunque le había dedicado menos tiempo al estudio, sí que había sido mucho más productivo para mí ese tiempo de estudio, porque estaba descansada, porque podía concentrarme plenamente en lo que tenía que hacer, y no perdía tanto tiempo en decir, uff, estoy súper cansada, no puedo, venga, focalízate, focalízate. No, al estar descansada era directamente ponerme al tirón con el estudio. Así que para mí también es importante dejar amplios espacios para el descanso y para tus hábitos del día a día. El noveno sería evitar las distracciones. Por ejemplo, para mí un gran distractor es el móvil. Entonces lo que suelo hacer es ponerlo o dentro del armario en modo avión, o directamente lo pongo en el comedor, y así solo voy cuando tengo el descanso largo. Y no pierdo tanto tiempo como perdería si lo tuviese encima de la mesa. Ahora, si lo utilizas como cronómetro y demás, mi consejo es que lo pongas siempre en modo avión, para que no te entren notificaciones de Instagram, de WhatsApp, de TikTok. Para intentar que no te entren todas esas notificaciones, reduce al mínimo el distractor. Es decir, ponlo en modo avión, guárdalo en un cajón, no sé, cositas que puedas ir tú poniendo en tu día a día, inténtalo, a ver qué pasa. Penúltimo, sé consciente del problema. Es decir, por último, sé consciente del problema, es decir, autoevalúate y mira a ver cuál es el problema real de por qué estás procrastinando. Me siento incómodo, creo que no lo voy a conseguir, me siento súper desmotivado. ¿Cuál es la razón del por qué estás procrastinando?
Como he dicho antes, conocer muchas veces la raíz del problema nos ayuda a afrontarlo mejor. Ponerle nombre a las cosas nos ayuda a estar como más tranquilos y a saber cómo enfrentar esas cosas. Y por último, averigua el por qué lo haces. Es decir, ¿por qué estoy procrastinando? ¿Por qué en vez de ponerme a estudiar decido salir con los colegas? ¿Por qué en vez de guardar el móvil en un cajón decido tenerlo a mano para poder mirar las notificaciones? Todo lo que tú creas que te puede distraer y demás de tu tarea importante, mira el por qué lo estás haciendo. No solo qué estás haciendo, sino el por qué. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. No olvidéis suscribiros, regalarle un me gusta al vídeo que siempre ayuda muchísimo y nosotros ya nos vemos en la próxima.